Mateo capítulo 24, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿A qué se refiere este texto escatológico que tiene que ver con la palabra profética más segura? Bueno, muchos evangelistas, predicadores, pastores y también maestros han usado este texto aplicándolo al arrebatamiento de la iglesia. Pero la verdad es que este texto no tiene absolutamente nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. No tiene absolutamente nada que ver porque este texto está en el contexto de Mateo 24, es decir, está en el contexto de la semana 70 de Daniel. Periodo en el cual la iglesia de Jesucristo no estará en la tierra porque la iglesia será arrebatada inmediatamente antes de que comience la semana 70. Por ejemplo, hay algunos pasajes dentro de Mateo 24 sobre los cuales hay que hacer ciertas aclaraciones. Por ejemplo, el versículo 31, de Mateo 24 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, muchos infieren al ver la palabra escogidos, al hacer referencia a los escogidos, dicen, bueno, ahí está la iglesia. No, la iglesia pasará a la gran tribulación. No. Sucede que en toda la historia humana, toda vez que alguien fue salvado, lo fue en virtud de haber sido escogido. Así fue en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el Salmo 65, versículo 4, dice: bienaventurado al que tú escogieres y atrajeres a ti, para habitar en tus atrios. Bueno, estamos hablando de personas que obviamente no formaron parte de la iglesia, pero fueron atraídos en virtud de haber sido escogidos. Hay escogidos del Antiguo Testamento, hay escogidos del tiempo de la iglesia y hay escogidos también para el tiempo de la tribulación. De hecho, en Apocalipsis capítulo 13 dice que adoraron a la bestia todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Mateo 24, 31 no está hablando de los escogidos de la iglesia, sino de los escogidos de la tribulación. Hay otros pasajes que también nos dicen a las claras de que Mateo 24 habla de la semana 70. Por ejemplo, en versículo 20 de Mateo 24, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, es decir, el Shabbat, que tiene que ver con el pueblo de Israel. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. Que está hablando de la semana 70, también en el versículo 15 se deja ver con toda claridad cuando dice Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Bueno, la abominación desoladora habla sencillamente
del evento cuando el anticristo, a la mitad de la semana 70, rompa el pacto con el pueblo de Israel y se saque la careta y muestre quién realmente es. Eso es la abominación desoladora. Entonces está claro que el contexto de Mateo 24 habla de la semana 70, periodo en el cual no estará la iglesia. Me gustaría hacer algunas consideraciones también para tener más claro toda esta perspectiva, porque muchos dicen, pero ¿y por qué la iglesia no va a estar en la gran tribulación? ¿Acaso los cristianos de los primeros siglos no fueron martirizados? ¿Por qué la iglesia tiene que ser librada si los hermanos de la iglesia primitiva padecieron lo que padecieron? Bueno, por un sencillo motivo. Las tribulaciones, las aflicciones, los sufrimientos de los cristianos, no solamente en los 3 primeros siglos, sino que hubo muchos periodos a lo largo de estos 2000 años de historia en los cuales millones de cristianos pagaron con sus vidas su fidelidad a Cristo. Fueron martirizados. Ahora, esos sufrimientos, esas tribulaciones, la fuente de esos sufrimientos, la fuente de esas tribulaciones, era un mundo bajo el maligno. El odio, el aborrecimiento de un mundo bajo el maligno. Esa era la fuente de tales aflicciones. Aflicciones de la cual el Señor nunca prometió librarnos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, la fuente de la tribulación de la semana 70 será la misma ira de Dios. Y según 1 de Tesalonicenses capítulo 5, no nos ha puesto Dios para ira. La iglesia no puede estar en la semana 70 porque la semana 70 es el periodo en el cual el sufrimiento, la tribulación tendrá que ver con la ira de Dios. O sea, no cabe eso de que los hermanos que sufrieron en la iglesia primitiva, porque ellos sí y porque la fuente de la tribulación en un caso es el odio de un mundo bajo el maligno y en otro caso será la ira de Dios. Muy bien, hechas estas consideraciones, volvemos de nuevo al versículo en cuestión de Mateo 24, versículo 40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Hasta aquí hemos dejado en claro que no se trata de la iglesia. Esto no está hablando del arrebatamiento de la iglesia porque la iglesia no estará en este tiempo. ¿Y de qué está hablando entonces? Bueno, para entenderlo, tendríamos que ir a Zacarías capítulo 14, que tiene que ver con un evento que ya hemos mencionado, que se producirá a la mitad de la semana 70 de Daniel. Zacarías capítulo 14, versículos 1 y 2. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Uno será tomado y otro será dejado. Aquí no está hablando Mateo 24:40, no está hablando de ningún arrebatamiento. Cuando habla de tomado, es tomado para juicio. No olvidemos que la semana 70 es el tiempo de angustia para Jacob. Tomados para juicio, es decir,
Fijémonos el escenario que se nos revela en Zacarías 14, versículos 1 y 2, la mitad de la ciudad destruida, las mujeres serán violadas, los hombres serán llevados en cautividad, pero dice que hay un remanente que será guardado. Es decir, los que son tomados para juicio. Uno será tomado y otro será dejado. Entre los que son dejados es el remanente que se menciona en Zacarías 14, versículo 2. Es el mismo remanente que aparece en Apocalipsis capítulo 12. La mujer de Apocalipsis capítulo 12. La mujer que algunos dicen que es la iglesia. No tiene absolutamente nada que ver con la iglesia. La iglesia ya no aparece más en el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 4. Nosotros, por otra parte, vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, un bosquejo del libro, un bosquejo inspirado, un bosquejo muy claro, muy revelador, muy contundente, donde el ángel le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, lo que Juan había visto hasta ese entonces era la visión de Cristo glorificado. Escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son. Las cosas que son eran las concernientes al tiempo de la iglesia, es decir, las cartas a las 7 iglesias desde el Apocalipsis capítulo 2 hasta el capítulo 4. Escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son y las que han de ser después de estas. Es decir, después de la era de la iglesia. ¿Cuándo termina la última carta, la última iglesia? He aquí una puerta abierta. Después de estas cosas comienza Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de estas cosas, ¿después de qué cosas? Después del tiempo de la iglesia. Después de estas cosas, he aquí una puerta abierta en el cielo y una voz de trompeta que me dice, sube acá. Y a partir de ahí la iglesia no aparece más en todo el libro de Apocalipsis. Sí aparece en el capítulo 19, pero aparece glorificada en las bodas del Cordero. He aquí se le ha concedido que se vista de lino fino resplandeciente, que son las justificaciones de los santos, dice con más precisión la Reina Valera 1909. Esa es la verdadera traducción. No las acciones justas, como dice Reina Valera 1960, sino las justificaciones de los santos. Es decir, recién aparece la iglesia en Apocalipsis 19, pero aparece la iglesia ya glorificada, ya luciendo los santos las recompensas. De modo que lo que aparece en Apocalipsis capítulo 12 no es la iglesia, sino que es el remanente que será guardado, remanente que que hemos visto en Zacarías capítulo 14, versículo 2, donde dice, mas final del versículo 2 del capítulo 14 de Zacarías, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Bueno, hay un remanente entonces que será dejado. Uno será tomado para juicio y otro será dejado. ¿Dejado para qué? Dejado para entrar en la bendición del reino milenial. A este remanente se refiere el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, cuando empieza diciendo, ha desechado Dios a su pueblo, dice que cuando venga de Sión el libertador, todo Israel será salvo. Obviamente que no se refiere a toda la nación de Israel actual, sino a ese remanente que será dejado. No será tomado para juicio, sino dejado para recibir al Mesías. Al final de la semana 70, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Vemos en Apocalipsis capítulo 12, desde el versículo 13 en adelante, acá no está hablando de la iglesia, repito, sino de Israel, de aquel remanente que es dejado.
para la bendición del milenio, según Zacarías capítulo 14, versículo 2. Dice Apocalipsis 12:13 en adelante: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, la mujer que es sustentada por tiempo y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio, y más adelante dice 1260 días. Esa mujer es el remanente de Israel, que es preservados de los juicios que van a caer sobre la nación. Ellos serán los que serán dejados para entrar al milenio. Entonces, tenemos ya claro a qué se refiere Mateo 24:40, cuando dice que uno será tomado y otro será dejado. No está hablando del arrebatamiento de la iglesia, sino que está hablando de un evento que tiene que ver con el pueblo de Israel. Los que son tomados para juicio, y los que son dejados es porque son dejados para entrar a la bendición del milenio. Que Dios les bendiga.